Bien, hermanos, ahora vamos a disponernos a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 52. Vamos a hacerlo de manera alternada. Yo el primer versículo, ustedes el segundo, el tercero y ustedes el cuarto, y así hasta el 52. ¿Lo tenemos? Con el versículo 39 dice así, la palabra de Dios: Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Entonces él les dice: ¿Qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Señor, bendiga su palabra. En esta noche está a cargo del hermano Carlos Pizarro. Buenas tardes, hermanos. Vamos a compartir este pasaje tan precioso que nos habla. ¿De quién nos habla? A ver, vamos a leer el versículo 40. Dice: y el niño crecía y fortalecíase, perdón. Dice: y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué niño? ¿De quién está hablando? Lo más chiquito, digamos, lo más chico. Del Señor Jesús, ¿eh? Muy bien. Podemos decir que este pasaje es el único que habla de la infancia del Señor Jesús, podemos decir de la adolescencia y de la juventud, ¿cierto? Pero tenemos que entender que es la palabra de Dios. A nosotros nos parece que es poco, pero es la palabra de Dios. Entonces, si Dios lo dictaminó así, quiere decir que hay suficiente enseñanza para nosotros, especialmente para, en este caso, los niños o los jovencitos. Porque habla del Señor Jesús como un niño que, de acuerdo a la cultura judía y a ese tiempo, era considerado un niño, era considerado de 12 años, pero ya al cumplir los 12 era considerado ya un jovencito y responsable, primeramente, de la ley de Dios. Y a los 12 años
como dice acá, el niño, ya considerado un jovencito, era responsable comenzaba una etapa de instrucción, de enseñanza de la ley. Era considerado, como los judíos le decían, un hijo de la ley. Es decir, que la ley iba a ser como su madre, que lo iba a instruir, lo iba a enseñar, lo iba a preparar para la vida. Ahora nosotros podemos decir, bueno, un niño de 12 años de ese tiempo no es lo mismo que un niño de 12 años ahora, ¿no es cierto? Y tampoco tenemos que decir que en el tiempo pasado fue mejor que ahora, porque la Biblia dice que si uno habla así es porque no tiene sabiduría. Pero sí poder describir lo que era, y lo entendemos nosotros, lo que era un niño de una persona de 12 años en ese tiempo, lo podemos comparar a que de este tiempo. Puede ser a un adolescente, ¿no? Hasta un joven. Yo estaba pensando en los jovencitos, pero hoy son pocos chicos. Le preguntaba a Manuel cuántos años tenía. ¿Cuántos años tiene Manuel? 19. Vas a cumplir 19, tenés 18. ¿Y hay alguno más chico? No, ¿no es cierto? Saben, ¿cuándo tenés Saben? 16. Bueno, podemos decir, ¿no? Esta palabra a mí también me hizo bien. Pero lo que tenemos que ver acá, que es una enseñanza directa para un jovencito, para un adolescente, para un niño de este tiempo, lo que nos dice el Señor Jesús. ¿Qué es esto nomás? Pero seguramente que si Dios lo puso así, tiene una enseñanza fundamental para los más jovencitos, aunque para los grandes también, pero específicamente para un adolescente, para un joven, y podemos recordar la palabra que Pedro dice en 1 Pedro 1:21, que dice que el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué quiere decir eso? No que yo tengo que ver al Señor Jesús, por supuesto que lo tengo que mirar, admirarme de Él, adorarlo porque es Dios, contemplarlo y entender todo, ¿no? La salvación, entender que es Dios, que lo tengo que adorar, pero además dice que vosotros sigáis sus pisadas. Eso quiere decir que no es suficiente con eso, sino que el Señor Jesús me muestra cómo yo tengo que vivir. Que vosotros sigáis sus pisadas, es decir, hacer lo mismo que el Señor Jesús. Aprender de su vida, cómo Él vivió, y yo vivir así. Entonces podemos decir que acá hay una enseñanza específica para los jovencitos, para los más chicos, y es lo único que tenemos acá, que a nosotros nos parece poco, repito, pero es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios tiene algo muy específico y muy importante para los más chicos. Así que pensemos en eso. ¿Y qué es lo que nos dice esta historia? Bueno, la conocemos, ¿no? La mayoría de nosotros. El Señor Jesús dice acá que crecía y se fortalecía, se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Después vamos a volver sobre ese pasaje. Pero vamos a ver qué pasó, ¿no? En el versículo 41 dice, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Según la ley judía, había 3 fiestas anuales que eran las más importantes, de la cual la Pascua era la más importante, después estaba Pentecostés, estaba la fiesta de las cabañas, y los varones tenían que ir todos los años al menos a esa fiesta, no podían acompañar las mujeres piadosas, pero los varones eran los que tenían que ir. Y acá el niño Jesús, al cumplir los 12 años, yo no sé si estaría ya obligados a ir, pero ellos tenían que aprender la ley. Entonces dice, al cumplir los 12 años, acá acompañó a sus padres, ¿verdad? Podemos pensar, el Señor Jesús iba a cumplir y a instruirse acerca de la ley, ya como hombre tenía que crecer, como hombre, pero como Dios, Él tenía el Espíritu de Dios, así que podemos pensar también en su humanidad, ¿no? En ahí nacer como
un niño y aprender, pero como hombre tenía que aprender, tenía que, como dice, ¿no? Y aunque era hijo, aunque era Dios, aprendió la obediencia. La obediencia de niñito. Así que, repito, una enseñanza muy específica para los más chicos, que tienen más de 12 años, pero son como el niño Jesús a los 12 años porque ya era responsable. Y además tenía, a los 12 años, fíjense, tenía que empezar a aprender un oficio. Generalmente era el oficio del padre. Así que ya un niño de ese tiempo era muy responsable y tenía ya que pensar en su vida, empezar a formarse en su vida. Primeramente en las cosas espirituales y después lo que iba a hacer. Así que dice que cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Así que esto es lo que pasó, ¿no es cierto? Dice en el versículo 43, y acabados los días, tenemos que tener en cuenta que la Pascua no era un solo día, sino eran 8 días, porque era la Pascua y después la fiesta de los panes sin levadura, así que la fiesta duraba 8 días. Terminaron esos 8 días y volvieron. ¿Y qué pasó? Cuando volvían los padres, ¿qué se dieron cuenta? Que el niño Jesús, su hijo, no estaba con ellos. Así que dice que un día, imagínense, cuando están volviendo de Jerusalén para Nazaret, un día buscándolo, dice, lo buscaban entre los familiares, entre los conocidos, como dice el versículo 44. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Podemos imaginar una multitud volviendo, ya se empezaron a inquietar que su hijo no estaba con ellos y había muchos conocidos preguntando, ¿no? ¿Dónde está Jesús? No lo encontraban. Dice, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndole y preguntándole. Así que fijémonos, nosotros que somos padres, ¿no? Qué difícil, ¿no? Un día buscándolo, no lo encuentran, ¿y qué hacen? Deciden volverse. Y allá están 3 días en Jerusalén, buscando a su hijo, y al tercer día recién lo encuentran. ¿Cómo habrán estado, no? De preocupados los padres. Y más la sorpresa, dice que lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de su respuesta. Así que podemos imaginarnos al Señor Jesús ahí con los maestros. Sabemos que los maestros judíos utilizaban el método de las preguntas y las respuestas, ¿no? Para enseñar. El Señor Jesús, así, cuántas preguntas hacía, ¿no? Pero acá como niño dice que se pasmaban de las respuestas del Señor Jesús, se pasmaban, se asombraban de ver cómo el Señor les contestaba. Sería mucho más interesante la respuesta del Señor, ¿no? Que las preguntas de los maestros, que sabemos después cuando el Señor se hizo grande, cómo el Señor, ¿no?, les respondía con tanta sabiduría y cómo los religiosos, los fariseos, que estaban apartados del Señor, cómo no entendían las cosas de Dios. Pero acá ellos se asombraron viendo al Señor Jesús como la sabiduría que tenía, ¿no? Y cuando le vieron, versículo 48, se maravillaron. Y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Qué mal momento que habrán pasado, ¿no? Y entonces vemos la respuesta del Señor Jesús a lo que le dice la mamá, ¿no? Dice, entonces se le dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Lo cual nos da a entender que ellos, los padres, debían saber quién era el Señor. Por supuesto que sí, ¿no? Sabemos, hemos celebrado la Navidad hace poco,
María veía todas las visiones, como la aparición de los ángeles a José, a María, ellos sabían, pero cómo les costaba entender, ¿no? Porque dice que ellos se asombraron, pero cuando el Señor Jesús le dice así, ¿no? No sabías que en los negocios de mi padre me conviene. Eso está diciendo ahí, yo soy el Hijo de Dios. Está diciendo, mi padre no es José, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos dicen, más ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pero mire, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María, gran parte de lo que era el Señor Jesús lo entendía, y José también, pero no entendían bien, eran como los discípulos, ¿no? Los discípulos entendían muchas cosas, siguieron al Señor, pero muchas cosas les costaba entender. Ahora, yo lo que quiero es que pensemos en esto. Todo lo que se nos dice acerca del Señor Jesús en su infancia y adolescencia es, podemos decir, como una diferencia, una discusión de él con sus padres. Es todo lo que tenemos. No tenemos otra cosa. En los 8 días que el Señor Jesús estuvo ahí en la fiesta, no se nos dice una palabra. Solamente se nos dice este hecho. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? O más específicamente, ¿qué es lo que Dios le quiere decir a un jovencito, a un adolescente, a un niño, con este hecho? Porque fue una diferencia. Podemos decir, si lo vemos así rápidamente, podemos decir, ¿cómo el Señor Jesús hizo eso, no? Pero entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere decir a un niño, a un adolescente? Fijémonos cómo se comportó el Señor. A primera vista, podemos decir, fue una desobediencia. Pero nos da temor decir eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tiene que aprender un niño, un jovencito, un adolescente y hasta un joven, podemos decir? El Señor, lo que yo creo que es muy importantísimo es entender que el Señor Jesús, más allá de donde lo llevaban sus padres, más allá de todo lo que le enseñaban, el niñito, el joven, el adolescente que es de Cristo tiene que tener una convicción propia, un entendimiento propio de todo lo que hace. Por ejemplo, ¿por qué venimos a la reunión? O por qué tal vez algunos de ustedes, los padres, los traen a la reunión, o se comportan, como son chicos, están sujetos a los padres, ¿no? Como el Señor Jesús dice acá, podemos ver también que dice acá que el Señor Jesús, a pesar de que era Dios y que le estaba enseñando a sus padres estas cosas, podemos decir, pero ¿qué hacía el Señor? Se comportaba, dice, estaba sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir? Porque podemos decir, bueno, pero él era el Señor Jesús, podía haber desobedecido a sus padres. No lo desobedeció. Hizo lo que tenía que hacer para enseñarles a ellos y a un jovencito, a un niño. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que tiene que tener una convicción propia fuerte de por qué hace lo que hace, que no tiene que hacerlo únicamente porque los padres le dicen. Un niño cristiano, un joven cristiano, un adolescente. ¿Por qué? Porque si no tiene un entendimiento firme de lo que es las cosas de Dios, el día de mañana ya no va a depender de sus padres. Y no, en realidad no depende de sus padres. Los padres cristianos, ¿qué hacemos? Tratamos de instruirlo a nuestros hijos y darle lo mejor, lo que a nosotros nos ha hecho bien. Pero los padres, ¿qué somos? Somos humanos, podemos fallar. Entonces creo que la lección importantísima que acá el Señor nos da, mejor dicho, le da a los jovencitos, es que tienen que tener un entendimiento propio de quién es Dios. Primeramente, si son hijos de Dios. Si Dios les ha hablado y
¿Por qué viven como viven? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Porque los padres le dicen que tiene que venir a la iglesia o porque realmente entienden que tiene que venir por el Señor? Así que es una enseñanza, creo yo, no solamente para los más chiquitos, sino para los jóvenes. También vamos a hablar de los jóvenes más grandes y de los mayores, pero específicamente para los jóvenes que están bajo el gobierno, podemos decir, bajo la tutela de los padres. El Señor Jesús se preocupó por su propia alma. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que tenía que hacer, sabía todo lo que le iba a pasar a lo largo de su niñez, de su juventud, hasta llegar a donde tenía que ir, a la cruz. Y todo lo que iba a sufrir y todas las tentaciones y todas las cosas que iba a pasar, iba a ser muy difícil. Pero desde niño se preocupó por su corazón porque sabía lo que le esperaba. Y si pensamos ahora, un niño, un adolescente de este tiempo, tan difícil, ¿cuán necesario será tener un convencimiento propio de lo que tiene que hacer delante de Dios? Fíjense el versículo 40. Dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría. Esta palabra crecía se refiere al crecimiento físico. Dice, el niño crecía, ¿un niño qué hace? Crece físicamente, ¿no es cierto? Crece también mentalmente. Pero después dice, y fortalecíase. Y esa palabra fortalecíase, o se fortalecía, habla de lo espiritual. Dice, se fortalecía en espíritu. Dice, o sea, crecía espiritualmente. Nos damos cuenta, si el Señor Jesús, que no tenía pecado, se preocupaba por, como niño, crecer, porque sabía todo lo que iba a tener que pasar. ¿Cuánto más un jovencito, un adolescente de este tiempo? Porque nosotros, nuestra naturaleza, ya tenemos que luchar contra el pecado de adentro, ¿no es cierto? El Señor Jesús no. El Señor Jesús tenía que luchar contra la oposición de las potestades, de las tinieblas, de Satanás, del mundo. Pero un jovencito de este tiempo, si no hace esto, si no hace lo mismo que el Señor Jesús, ¿cuán expuesto está a las cosas de este tiempo? Y yo pensaba, y tenemos que pensar la motivación que tenía el Señor de crecer. Un jovencito de este tiempo tiene motivaciones para crecer en lo laboral. Primeramente, un creyente, ¿no? Pero fijémonos cómo el diablo ha tratado de que el joven no tenga motivaciones, no tenga nada para decir, bueno, yo lucho por esto. Y es lo que pasa, ¿no? Porque hay cosas que se consiguen con facilidad, ¿no? Como, por ejemplo, todo lo que es la internet y todo eso. Hay poco trabajo, entonces un joven por ahí no tiene trabajo, no sabe qué hacer. Ahora con este tema de la pandemia, ¿no? Hay difícil acceso a la educación. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Por supuesto, Dios se lo permite, ¿no? Pero llega un momento que los jóvenes están sin ningún tipo de motivación. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza acá? El Señor Jesús, y así también, ¿no? Los niños judíos, a los 12 años ya tenían una motivación muy fuerte, que era instruirse en las cosas de Dios. Y también un oficio, ¿no? Bueno, entonces tenían una motivación ¿para qué? Para pensar en el futuro, para crecer en la vida. Entonces nosotros, los jovencitos, especialmente, se tienen que preguntar si realmente tienen una motivación propia de crecer, porque si no tenemos una motivación, ¿qué va a pasar? Viene el diablo y nos muestra cosas. Dice, el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría. Acá está diciendo como que Dios lo llenaba de sabiduría. Claro, podemos decir, él era Dios, pero él, ¿de quién dependía? De Dios el Padre, ¿no es cierto? Entonces el Señor Jesús buscaba
que Dios le diera crecimiento para lo que tenía que hacer. Vamos a leer un versículo en Proverbios 22, que es muy conocido. Proverbios 22, capítulo 6. Muy conocido para los que hemos sido maestros de niños, ¿no? Pero yo pensaba también en el Señor Jesús. Fíjense el versículo 6, es muy conocido, ¿no? Dice, instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Es lo que hemos tenido clase de niños y bueno, a un niño le enseñamos la palabra de Dios y tenemos esta gran verdad, que aún dice, cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero el Señor Jesús es Dios, ¿no es cierto? Así que Él tenía el Espíritu de Dios y conocía la palabra, y se preocupaba ya de los 12 años por conocer la palabra. Y el Señor Jesús sabía esto. Dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Eso qué le hacía hacer al Señor Jesús? Amar la palabra y llenarse de la palabra, porque Él sabía lo que tenía que pasar. Cuántas luchas, cuántos sufrimientos, cuántas tentaciones el Señor Jesús tenía que pasar. Entonces, ¿qué hacía? Se preparaba. Entonces, ¿cuánto también nosotros, desde los más chicos hasta los más grandes, necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios? Necesitamos leer la palabra de Dios y amar la palabra de Dios. Porque si no la amamos, quiere decir, Dios no nos va a poder instruir. Y necesitamos entender que la palabra de Dios, como Pablo le decía a Timoteo, la palabra de Dios, la cual desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras y te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos eso, que necesitamos que Dios nos instruya a través de su palabra, la vamos a amar y vamos a querer leerla. Pero si venimos a la reunión porque nuestros padres nos dicen, estamos en peligro. Si venimos a la reunión porque somos creyentes, porque un día dijimos, bueno, yo acepté a Cristo como mi Salvador, y mis padres me mandan a la reunión, y yo vengo y escucho la palabra, pero no es suficiente. Necesito tener una convicción plena de que necesito que Dios me instruya, me llene de sabiduría, como le pasaba al Señor Jesús. Este versículo 40 es muy precioso porque dice, ¿cómo dice, no es cierto? Decía, se henchía de sabiduría, pero es como si dijera, Dios lo henchía, ¿qué quiere decir? Es llenar. Dice, era llenado de sabiduría. ¿Por quién era llenado? Por Dios el Padre, ¿no es cierto? Así que fíjense cómo Dios nos deja esta palabra, este hecho, como si parece un hecho, ¿no? Que los padres lo buscaron, no lo encontraron, y lo encontraron así, como un desentendimiento. Pero qué importante que es, porque nos marca que a nosotros no nos alcanza con venir a la reunión, escuchar la palabra, y después, bueno, y cumplo, ¿no? Cumplo delante de tal vez de mi familia, cumplo tal vez delante de los hermanos, pero yo necesito amar la palabra de Dios, entender que si yo no me lleno de la palabra de Dios, no sé qué va a pasar. Porque las tentaciones van a ser durante toda la vida, y el Señor Jesús también pasó esa etapa y nos dejó para que vosotros sigáis sus pisadas, nos dejó las pisadas para que nosotros hagamos lo mismo. Eso es lo que significa. Fíjense en el versículo 52, cuando termina este pasaje, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Lo mismo, pero acá no dice el niño Jesús, dice Jesús. Quiere decir que nos está hablando de su niñez, de su adolescencia y de su juventud hasta que llega a donde comienza el ministerio del Señor Jesús, donde es bautizado
Pero esto es todo lo que tenemos del Señor Jesús en su adolescencia y juventud, ¿no es cierto? Pero podemos también, acá hay jóvenes más grandes, hay mayores también, y el Señor también nos habla, ¿no es cierto?, a nosotros. Vamos a buscar también 2 Timoteo 3, lo cual nos muestra estos pasajes que son muy parecidos a la experiencia del Señor. Y entonces para nosotros, para los que somos más grandes también, es la misma enseñanza. 2 Timoteo 3, 14. Le decía Pablo a Timoteo, que ya era un joven, podemos decir, más grande, pero era un joven, ¿no? Y le recalcaba eso, dice, empero, versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El caso de Timoteo, un caso de un niño que fue criado, como dice acá, ¿no? Con la mamá, bueno, no, este pasaje no es el que dice, pero dice que lo criaron ¿quién a Timoteo? Su mamá, Eunice, y su abuela Loida, ¿no? Dice el otro pasaje. Es decir, que fue un, un niño criado en las cosas de Dios, después cuando creció era un joven fiel a quien Pablo vio y quiso que fuese con él, dice, pero acá Pablo le recalca esta enseñanza, que podemos decir la misma que era para el niño, porque dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, ¿no? ¿De quién se convenció? Fue convencido de Dios, no de su familia, sino de Dios, porque ya era un joven crecido y estaba sirviendo al Señor. ¿eh? Y dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién ha aprendido, Timoteo? De Dios mismo. Y nosotros también. Los jóvenes tienen la oportunidad de ser enseñados por el mismo Dios. Yo me convertí de grande, ¿no? Tenía 24 años, era un joven. Y una de las cosas que me llamó la atención, que yo al entender las cosas de Dios, le podía enseñar a las personas más grandes que yo, a mis enseñadores que eran mi propia familia, ¿no? A mis padres, a mis abuelos. Yo le hablaba de las cosas de Dios y yo no podía entender cómo yo siendo un joven, Dios me había abierto los ojos para ver esas cosas que los mayores no lo veían. Pero es por gracia, ¿no? Dios no. Somos ignorantes, estamos apartados de Dios y Dios nos corre el velo cuando recibimos a Cristo y vemos cosas preciosas, ¿no? Un joven que ha estado en el mundo, como el caso mío, uno se maravilla de eso. Tal vez un joven criado en la iglesia no se da cuenta de la bendición que tiene, porque no se ve ese contraste, ¿no? Pero una de las cosas que me maravillaron era cómo yo podía hablar de las cosas de Dios y los que eran más grandes, que sabían mucho más que yo, no se daban cuenta, porque es algo espiritual. Me acuerdo que tenía un tío, una persona un tío político, muy culto, muy entendido, había estudiado mucho y yo le hablaba del Evangelio, ¿no? En ese tiempo, hace muchos años, cuando yo tenía 24 años, ser evangélico era como ser una persona media así apartada, ¿no? de la sociedad, digamos. Y me decía, bueno, yo le hablaba del Evangelio, me costaba mucho hablarle, porque era una persona que yo tenía mucho respeto. Y me decía, bueno, dice, sí, vos también, vos crees eso, pero vos hacele caso a los curas, porque los curas tienen mucho estudio. Pensaba que era una cuestión de estudio, ¿no? Pero eso realmente a mí me maravillaba, porque cómo Dios le abre los ojos a uno que escucha la palabra y otras personas tan importantes o con tanto estudio no ven las cosas de Dios. Así que un joven que está en la iglesia tiene que darse cuenta de lo importante y el tesoro que tiene. Además del hecho de que muchas veces los jóvenes creyentes
criados en la iglesia quieren ir al mundo, porque quieren conocer las cosas del mundo, porque no lo conocen. Dice, ¿cómo será? Y muchas veces se van al mundo. Pero el que ha sido convertido de grande, como en el caso mío y de otros hermanos, uno desearía haber sido criado en la iglesia, porque uno tiene que luchar contra todo ese pecado que vivió antes de conocer al Señor. Y esa cosa queda. Entonces uno tiene que luchar contra eso, ¿no? Entonces uno piensa qué importante que es que estar en la iglesia de jovencito, porque tiene un tesoro muy grande, ¿no? Que Dios ya le está instruyendo. El tema es que se rinda, ¿no? Sea convencido de Dios, intente llenarse de las cosas de Dios, como hacía el Señor Jesús. Por eso es tan importante, creo yo, ese hecho, ¿no? De que marca que el Señor Jesús estaba más allá de lo que los padres le decían, ¿no? Aunque él estaba sujeto a ello, estaba sujeto a ello. La palabra es sometido, estaba sometido a ello. Una palabra sometida, una palabra fuerte, ¿no? Porque ahora con el tema de los derechos humanos, los niños pueden hacer cualquier cosa, pero el Señor Jesús estaba sujeto a sus padres, pero no por eso descuidaba lo más importante, que era ser instruido de Dios. También pensaba en el Salmo 86:11, ¿no? Cuando David dice, consolida mi corazón para que tema tu nombre. ¿Qué quiere decir? David ya era un hombre grande. Sin embargo, él se preocupaba por eso, ¿no? Consolida, ¿qué quiere decir? Haceme un corazón entero, que no tenga una doble faz, un corazón dividido. Eso quiere decir consolida mi corazón, para que tema tu nombre. Es la esencia del cristiano, tener una convicción, un amor por el Señor, un corazón entero delante de Dios. Es la oración que nosotros tenemos que tener, desde lo más chico hasta lo más grande. Efesios 4:8 vamos a leer. Podemos decir que hemos hablado, ¿no es cierto?, para los niños, para los jovencitos, pero el Señor nos enseña a todos, ¿no? Y acá el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y también le dice, en la iglesia había jóvenes, había mayores, así que la enseñanza es para todos, ¿no? Y dice, podemos decir en el versículo 11, habla de los dones, ¿no? Dice, el mismo Dios, ¿quién es el mismo? El Señor Jesús, ¿no? Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, el mismo Dios, unos ciertamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, los dones, ¿verdad?, que tiene que haber en la iglesia. ¿Para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Pero fijémonos en el versículo 13. También nos habla, una vez más, de la motivación que tenemos que tener para crecer en las cosas de Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a dos cosas. Dice, una, la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? La unidad es de la fe es lo que nosotros creemos. A ver si la iglesia tenemos la misma fe, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, el conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo fue el Señor Jesús? En las distintas etapas de su vida nos marca cómo nosotros debemos ser en las etapas de nuestra vida. Pero marca una meta, ¿no es cierto? Algo por lo cual nosotros tenemos que poner toda nuestra vida para llegar ahí. ¿Y qué es eso? Dice, comenzaba el versículo diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que así como Cristo se preocupó por crecer Él, nosotros también nos tenemos que preocupar de crecer. Tenemos que tener una motivación, ¿eh? Porque Dios nos quiere bendecir y nos va a bendecir si nosotros seguimos la pisada de Cristo. Cristo va delante nuestro, ¿eh? El Señor Jesús decía, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Fíjense qué precioso versículo, porque Dios nos ofrece, el Señor Jesús nos ofrece que nosotros le sigamos. Y dice, donde yo estuviere, allí estará ¿quién? Nosotros, cada uno de nosotros. Así que tenemos que tener una motivación, porque si no tenemos un deseo, algún deseo de nuestra alma vamos a tener, porque nuestra alma es inquieta y quiere hacer cosas, ¿no? Queremos hacer cosas. Como jóvenes, quieren tener un futuro, quieren trabajar, quieren estudiar. Eso lo tenemos que tener, porque el Señor Jesús, como dijimos, a los 12 años ya le daban un oficio. Pero el Señor, ¿qué hacía? En primer lugar, ¿qué ponía? Lo espiritual. Dice, fortalecíase en el espíritu. Y acá dice, para todos, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y fíjense, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. A la medida de la edad. Y ahí en el versículo 52 que leímos de Lucas 2, vamos a volver a leer ese versículo. Lucas 2, 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en edad. Esa palabra edad, que también se traduce estatura, dice, es la misma que leímos en Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y habla de la vida espiritual, ¿eh? No se refiere a la edad cronológica de los años, sino a la edad espiritual. Es decir, que el Señor Jesús nos muestra el camino para que nosotros querramos ser como Él, ¿eh? Como es Cristo en este mundo. Pero nosotros decimos, pero nosotros somos pecadores, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comparar con el Señor Jesús? Por supuesto que no nos podemos comparar. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Señor, Señor, yo no puedo porque soy pecador, pero Cristo ha venido a mi espíritu para transformar mi corazón. Ahí tiene que cambiar el corazón, ¿eh? Para que yo tenga la misma convicción, las mismas aspiraciones que tenía el Señor Jesús, desde los 12 años hasta que el Señor fue a la cruz, porque sabía el Señor, ¿no? Que yendo a la cruz iba a tener la plenitud de Él, el gozo, ¿no? Habiéndole sido propuesto gozo, ¿qué pasó? Sufrió la cruz, pero el Señor veía el gozo. Nosotros también tenemos que negarnos a nosotros mismos, sabiendo que el gozo está siguiendo al Señor. El Señor nos bendiga, ¿eh? Y que podamos tener esa convicción, no depender, ¿eh? Si bien los más jóvenes tienen que estar sujetos a sus padres, no depender de los mayores, ni siquiera depender de los maestros o de los ciegos, sino entender que tienen que estar delante, entender lo que quieren para subir allá de muy pequeño. Yo me acordaba ahí cuando estábamos estudiando también el libro de Josué, ¿no? Con los hermanos de Lobería. Y al finalizar el libro de Josué dice que el pueblo siguió a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que estaban en el tiempo de Josué. Después, cuando ahí en el capítulo 24 muere Josué, ¿no es cierto? Y después viene el libro de los jueces. En el libro de los jueces, el pueblo de Dios se quedó sin un conductor firme y fiel, a tal punto que le preguntaron a Dios, ¿y ahora qué hacemos, no?
Y Dios le dice, bueno, la tribu de Judá va a ser la que iba a ir a preguntar a Dios, ¿no? Si lo leemos, ¿no? Después lo pueden leer, en el capítulo 1. Pero se quedaron sin un referente. Y eso, podemos decir, bueno, Dios lo permitió, ¿no? Pero dice, ellos fueron fieles mientras estuvo Josué. Y después aflojaron, ¿no? El periodo de los jueces es un tiempo muy difícil y muy oscuro para el pueblo de Dios, porque dice que no tenían la palabra, tiempo muy difícil. ¿Y eso por qué? ¿Por qué Dios lo muestra también? Porque quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos, no descansar. Tal vez nuestros padres son creyentes, son fieles, nos traen a la iglesia, pero no descansar en eso. Entender que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que ser fieles al Señor. Tampoco descansar en los siervos, porque los siervos hoy están y mañana pueden no estar. Y eso nos habla también de tomar las responsabilidades como jóvenes, delante del Señor. Ahora, no esperar, porque el diablo no está tranquilo, ¿no es cierto? Quiere que ustedes se aparten del Señor, quiere que nos apartemos del Señor. Así que tomemos ejemplo del Señor, para que el Señor nos pueda así bendecir y estar fuertes, ya desde la edad más joven, estar fuertes, para que el Señor nos pueda bendecir ricamente. Señor nos bendiga.